1963, modificada por la ley interpretativa del año 1865, que autorizó ejercicio privado a cultos disidentes y creación de escuelas para educar hijos de disidentes religiosos. También lo fue la ley sobre matrimonio civil del 16 de enero del año 1884, que eliminó la facultad de la Iglesia Católica Apostólica Romana en términos del derecho unívoco de celebrar, consagrar y llevar registros legales de los matrimonios en Chile. El derecho a celebrarlos lo asume solo el Estado y no se reconoce la legalidad al matrimonio religioso. La ley de cementerios laicos del 2 de agosto de 1883, que puso fin a la discriminación respecto de credos no católicos para la sepultación de fallecidos en cementerios erigidos con fondos municipales o fiscales. En estos dominios legales, la Iglesia Católica firmaba gran parte de su excluyente poder social y simbólico religioso en una sociedad donde la población urbana y campesina se reconocía como católica. Si hablamos de libertad de religión, tolerancia religiosa y avances jurídicos de las minorías religiosas, recordemos que hacia finales del segundo decenio del siglo XIX, entre los patriotas gobernantes se imponía la presencia liberal del general Bernardo Higgins, quien fue electo para ejercer como director supremo de gobierno. Él se caracterizaba por un evidente anticlericalismo crítico respecto a la Iglesia Católica y por sus simpatías hacia el protestantismo. O'Higgins, durante su ejercicio gubernamental, realizó notorias acciones en favor de la disidencia religiosa presente en la sociedad chilena. Entre ellas, por ejemplo, el 14 de diciembre de 1819, autorizó la creación de un cementerio disidente en el puerto de Valparaíso, asumiendo el decreto emitido en 1813 por el general José Miguel Carrera. También es el caso del académico y pastor bautista escocés Diego Thompson. En junio de 1821, el educador escocés llegó a Chile, invitado por el director supremo Bernardo Higgins, para instalar escuelas lancasterianas. Si hablamos del patio de los disidentes que nos recibe hoy día, con un abrazo lleno de memoria, la presencia en Chile de los diplomáticos de países adscritos a religiones protestantes encausó presiones a los gobiernos del país para facilitar acceso a sepultaciones dignas de los cuerpos de fieles de entidades no católicas. En Santiago, los herejes muertos eran sepultados en un basural ubicado al lado poniente del céntrico Cerro Santa Lucía, sin acceso a féretros y envueltos en paños y mantos, además de negárseles la realización de ceremonias fúnebres. En 1854, las presiones diplomáticas de países protestantes con los cuales Chile tenía vínculos y tratados, obtuvieron la cesión de un sitio basural ubicado al costado poniente del entonces Panteón General, hoy Cementerio General, bajo administración unívoca de la Iglesia Católica. En este sitio, que era un basural, donde hoy día estamos sentados, escuchando y compartiendo parte de las memorias históricas, aquí se instaló el patio de disidentes número 1, destinado al entierro de herejes y disidentes no católicos. Ese es el lenguaje que se usaba, previa presión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que obligó a la construcción por disposiciones canónicas de ese largo muro de separación, cuyas dimensiones eran 3 metros de ancho por 7 de alto. Así se aisló este lugar execrado, y ese muro permanece como memoria histórica en el patio donde han sido sepultados los cuerpos de 5.500 personas y poco más hasta el año 2021. En la década del año 1870, el intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, ordenó la remodelación del Cerro Santa Lucía y el traslado de cadáveres de los numerosos herejes allí sepultados hacia el cementerio patio de los disidentes número 1, junto al Panteón General. Con posterioridad al inicio de la dicha remodelación, se encontró más restos humanos en el lugar del cerro,
los que fueron reducidos y enterrados bajo un monolito de ladrillos, posicionando sobre él una pequeña estatua, obra de arte dolorosa, creada por el escultor francés Mathurin Moreau, nominada en esa época como la estatua de los herejes. En el monolito, Vicuña Maquena hizo figurar un texto que, recordando las duras confrontaciones religiosas de esa época entre católicos y disidentes herejes, permanece testimoniando la realidad histórica de tales sucesos con el siguiente escrito: a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados por más de medio siglo. Al producirse la independencia de Chile, la nueva república heredará una legislación permeada por las significaciones propias del catolicismo de la época, una de cuyas preocupaciones fundantes era impedir el ingreso de las propuestas religiosas de la herejía protestante o luterana, que provocaba profundas controversias en la Europa de comienzos del siglo XVI. La legislación aplicable a los cementerios se sujetaba a las normas religiosas que desde la época colonial y hasta 1883, fecha de promulgación de la Ley de Cementerios Laicos, respondían legalmente a la Iglesia Apostólica Romana, esta con rango de religión oficial hasta el año 1925, cuando la Constitución política de la fecha estableció la laicidad del Estado chileno. Los llamados Campos Santos estaban bajo la exclusiva administración, cuidado y vigilancia de esta iglesia, quien determinaba los muertos que podían ser sepultados en ellos y los que por sus conductas anticanónicas debían ser sancionados con la prohibición de recibir sepultura en los cementerios bajo administración eclesiástica, que eran los únicos habilitados en el territorio de la República. La negación de sepultura eclesiástica abarcaba a todos y todas los culpables de delitos contemplados en los cánones, como por ejemplo los niños sin bautismo, los paganos, los musulmanes infieles, se les ponía entre paréntesis, los judíos, los herejes y cismáticos, protestantes y ortodoxos, los suicidas, los muertos en duelos, los que morían sin confesión, los que vivían en público pecado, los muertos sin haber dado muestras de arrepentimiento y sin penitencia. Términos como entierro, en entredicho, si es que el muerto a quien se negaba sepultura eclesiástica era enterrada de manera subrepticia en un cementerio, o execrado, que era el lugar de entierro de un muerto en entredicho, en el que no podía sepultarse ningún fiel católico mientras no se reconsagrara el lugar maldito. Estos términos eran de uso común en épocas de las disputas religiosas e ideológicas relacionadas con la sepultación de los muertos. Aquí está, como ya se ha dicho, la tumba a pocos pasos de José Manuel Ibáñez Guzmán, primer pastor protestante chileno y sudamericano, que estudió en Sacramento, Estados Unidos. Fue redactor del primer proyecto de matrimonio civil, escritor, polemista, colportor de la Sociedad Bíblica de Valparaíso y fundador de la misma en Santiago. Está el doctor Rudolf Amandus Filippi, estoy hablando de aquellos que están entre los 5.000 y tantos. Este sabio y médico de renombre mundial llegó a Chile desde Prusia, Alemania, en 1851. Restauró el Museo de Historia Natural y lo dirigió por varias décadas. Creó la Cátedra de Ciencias del Instituto Nacional y la Escuela de Medicina. Está acá Bernhard Eunon Filippi, científico, naturalista militar e ingeniero alemán prusiano. Llegó a Chile en 1831. Exploró el lago Yanquihue promoviendo colonización alemana del sur chileno. Cuando las autoridades católicas alemanas prohibieron a sus feligreses viajar a Chile, trajo familias protestantes. Tomó posesión del estrecho de Magallanes junto al capitán inglés Juan Williams. Está aquí, como se ha dicho también, Juan Canut de Bon, el famoso Canuta. Yo recuerdo que cuando estaba en el liceo y era profesor de filosofía allá en Nueva Imperial, pueblo que lo honró con la calidad de hijo ilustre, llegaba el cura católico, español, me miraba y me decía: los canutos para afuera. Yo salí enfurecido hasta que después aprendí muy bien quién era Juan Canut de Bon
y lo honrado que me siento. Cuando me dicen hoy día en los diarios o por ahí me presentan en la televisión, aquí está el Canuto Humberto Lagos. Yo les pido que me digan siempre eso. Juan Canut de Bonn. Ya se ha dicho y sabemos mucho de Juan Canut. Está aquí también, no lo olviden, aquí detrásito, al lado del muro. Juan Berli Romo, luterano, pastor luterano, que mantuvo viva la imagen y la presencia histórica de este patio de los disidentes. Está por ahí Daisy, mi gran abrazo reconociéndote. Démosle un abrazo y un aplauso a Juan Berli y a Daisy. Está aquí, al borde del muro, al fondo, el teniente Alfred Danielson, mártir del Ejército de Salvación, fallecido en 1910. Un joven comprometido con la realidad chilena y que murió contagiado por una enfermedad de la numerosa gente pobre que el Ejército de Salvación atendía en ese tiempo, como lo hace hoy día. Cuando se origina el establecimiento de la República, el general don José Miguel Carrera, con fecha 6 de julio de 1813, realiza gestiones para establecer, vía decreto, un cementerio público fuera de los límites urbanos de Santiago, bajo el gobierno del director supremo don Bernardo Higgins, y con fecha 26 de agosto de 1819, el Senado refrendó el decreto anterior, dictando uno nuevo con el mismo sentido. De inmediato y paralelamente, el gobierno debió atender el problema suscitado por la sepultación de disidentes religiosos norteamericanos e ingleses llegados a Chile para servir la causa de la independencia, a los que por no ser católicos y bajo el calificativo de herejes se les negaba recibir sepultura en los cementerios consagrados para tal efecto. Un decreto gubernamental del 14 de diciembre de 1819 autoriza a los comerciantes extranjeros para proceder a la compra de terrenos en Valparaíso y en Santiago, con el propósito de instalar cementerios disidentes. Esta autorización, asumida por Bernardo Higgins, despertó inmediatas y airadas reacciones del clero católico, que incluso acusó al sacerdote que ejercía como vicario militar del ejército por su tolerancia al permitir sepultar en terreno chileno a herejes protestantes. Estas iras eclesiásticas se manifestaron en un panfleto que contenía epítetos injuriosos en contra de ingleses y norteamericanos, textualizado bajo el título Representación de los eclesiásticos contra los ritos fúnebres de los ingleses protestantes. El 24 de agosto de 1824, el diplomático norteamericano don Ian Allen, sobre el tema cementerios disidentes, escribía al presidente Francisco Antonio Pinto diciéndole que observamos con mucho dolor que por las leyes y costumbres de Chile, sus compatriotas, como muchos otros extranjeros, se hayan privados del libre ejercicio de su acostumbrado culto y los solemnes ritos del entierro, que ha sabido en algunas ocasiones se han cometido vergonzosas indecencias con los cuerpos de sus compatriotas. La reacción del gobierno fue inmediata, ordenando dar a los extranjeros y disidentes religiosos toda clase de facilidades y garantías para acceder a sepultura digna y sin dificultades en tierra chilena. En Santiago, el pequeño y poco influyente grupo de protestantes extranjeros no fue tan afortunado como los que habitaban en Valparaíso, puesto que solo pudieron adquirir un terreno destinado a la sepultación de sus feligreses en 1854. Las presiones diplomáticas y comerciales de países con los cuales Chile tenía vínculos y tratados confluyeron para obtener la cesión de un sitio ubicado al poniente del entonces Panteón General, hoy Cementerio General de Santiago, instalándose allí, aquí, el patio de los herejes y disidentes, y se impuso, como ya lo he dicho, la construcción de un muro de separación, establecido por disposiciones canónicas, cuyas dimensiones fueron de 3 metros de ancho por 7 de alto. Así se aisló este lugar execrado. La primera inhumación en el patio de disidentes, número 1, fue la de un niño, hijo del ciudadano inglés Juan Buchanan. El patio de los disidentes, desde el momento de su instalación, se transformó en espacio de conflictos graves. Su creación fue considerada por el catolicismo oficial como una profanación del camposanto aledaño. Feligreses católicos, incitados por autoridades eclesiásticas,
se dedicaron durante largos periodos a profanar tumbas del patio, sacando cadáveres allí enterrados para lanzarlos a la calle frente al Hospicio San José, que hoy día es el Hospital San José. En este periodo, 1870, se sepultó un total de 182 personas, con un promedio de 10 anuales. De ellas, 80% era de origen europeo, especialmente protestantes, alemanes e ingleses, y un 20% se correspondía con evangélicos chilenos, judíos, masones y agnósticos. Desde 1854 hasta, por ejemplo, el Bicentenario Patrio, año 2010, 5.395 personas fallecidas han sido sepultadas en el patio de los disidentes número 1. El destino de los disidentes y no católicos muertos en Santiago antes de la fecha de instalación del patio de los disidentes número 1 fue portador de una historia más trágica y lamentable aún. Su único lugar de sepultación, como decíamos, era el costado oriente del Cerro Santa Lucía, a orillas del basurero público municipal ubicado a los pies del castillo del Hidalgo. El patio de los disidentes, desde el momento de su instalación, se transformó en espacio de conflictos graves. Su consideración siempre fue que profanaba el campo social aledaño. Debe recordarse entonces que la controversia instalada en torno a los muertos disidentes en una sociedad oficialmente católica y marcada por duros sesgos antiheréticos, no solo se refirió al entierro negado, sino que abarcó, por ejemplo, gestos intolerantes que impedían a las familias no católicas la obtención de féretros para sus muertos, además, como hemos dicho, la negación de ceremonias fúnebres. Estos hechos hacen parte, hermanas y hermanos, amigas y amigos, de la memoria histórica de Chile. La sociedad chilena se fue consolidando con la apertura de espacios de libertad para una convivencia social más fraterna y tolerante, donde los aportes del liberalismo y de liderazgos protestantes de la época fueron señeros. El 2 de agosto de 1883, recuerdo nuevamente, se promulgó la Ley de Cementerios Laicos, decisión que jurídicamente ayudó a resolver tantos nudos de controversias instalados en los momentos humanos que relacionan la muerte y la dignidad de su memoria. Este año 2021, Chile celebra más de 2 centurias de su independencia. Entre las iniciativas conmemoratorias animadas por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Geria a través de la Comisión Bicentenario, se aprobó el proyecto de recuperación del patio de los disidentes número 1, el que ya ejecutado devolvió dignidad histórica y arquitectónica a un lugar que recupera su sentido de paz y justicia. Este cementerio disidente, con un pasado controversial, es hoy ámbito de convocatoria y contexto de reencuentro entre tradiciones religiosas antes enemistadas y que ahora se reconocen con perspectivas nuevas, fraternales y respetuosas. Raros testimonios de una sociedad chilena renovada, plural y sabia. El patio de los disidentes número 1 es en 2021 definitivamente uno de los lugares de la memoria donde confluye toda la patria centenaria. Muchas gracias.